Hola chiquillos, bien, vamos a continuar la clase número 2. Ayer se vio interrumpida, espero que estén bien, que Dios les bendiga. Y vamos a continuar. Habíamos hablado del contexto, ¿qué era el contexto, no es verdad? Habíamos dicho que el contexto es el texto que precede y continúa el texto que se está leyendo, ¿ya? O sea, dentro de un párrafo, en el caso de la Biblia, los versículos anteriores al versículo que estamos leyendo sería el contexto. ¿Por qué? Para explicarlo de una forma sencilla, porque siempre el contexto o los versículos anteriores explican, ¿verdad? Explican el trasfondo de lo que se viene hablando hasta llegar hasta donde nosotros estamos. Siempre y cuando tengan una continuidad, un lazo que los conecte, o aunque no sea así, eso nos va a dar la base para comprender de lo que se comenzó hablando en un capítulo, por ejemplo, y si va teniendo de alguna forma conexión o un desarrollo hasta llegar al versículo que estamos leyendo nosotros. Entonces, dijimos que la Real Academia Española dice que el entorno lingüístico es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinado. Ya acuérdense que yo le he estado diciendo que las palabras en la Biblia tienen un significado de acuerdo a su contexto. Ya la palabra, por ejemplo, condenación, no significa lo mismo en muchas distintas partes de la Biblia. Cuando Cristo habla de condenación, por ejemplo, cuando dice juzgar, la palabra juzgar, cuando él dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, él da este ejemplo para dar a conocer y entender de que en la época neotestamentaria, cuando venga la gracia, el juzgamiento iba a ser de otra forma, no así tan arbitrariamente como en el tiempo de Cristo, cuando la persona era expuesta públicamente, llevada a la entrada de la ciudad donde estaban los ancianos y podían exponer el caso a las personas y llevar los testigos, y si era culpable de adulterio o de acuerdo a lo que decía la ley, era apiedrado y sacado de la ciudad inmediatamente, ¿ya? Por eso era llevado ahí, a las puertas de la ciudad. Ahí era donde de alguna forma, en principio cuando se iba a aclarar algún pecado grave, se aclaraban los asuntos, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes, a propósito del tiempo cuando estaba Cristo en la tierra, llevaron a una mujer, arrinconándola con las piedras en la mano, se supone acusándola de adulterio, pero el Señor sabiamente les dijo a ellos: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque le habían dicho que había sido ella descubierta en adulterio, ¿no es verdad? Entonces, y eso lo habían hecho a propósito para provocar al Señor, porque se supone que ellos le dijeron: la ley dice esto, pero ¿qué dices tú? ¿No? Entonces, ya con Cristo veníamos dándonos cuenta de que con él, en la época neotestamentaria, el Nuevo Testamento, iban a cambiar la revelación divina con un nuevo pacto y un nuevo testamento, iban a cambiar muchas cosas, la forma de hacerse las cosas. ¿Sí? Entonces Cristo no dice que no se juzgue ni se disciernan los casos para determinar la solución, sino que lo que él estaba diciendo, que para juzgar teníamos que ser considerados nosotros mismos, que es lo que el apóstol Pablo después más adelante dice, cuando dice que el hombre espiritual lo juzga todo, pero la palabra juzgar significa discernir espiritualmente, ¿ya? Y la palabra juzgar y condenación tienen distintos significados en el contexto original, ¿ya? Cuando Pablo dice el hombre espiritual lo juzga todo,
habla de discernimiento. No es que el hombre espiritual, está diciendo el apóstol Pablo, que Dios lo haya llamado a juzgar a las personas, a ponerse como juez. Pero cuando Cristo habla de no juzgar, está hablando de que nosotros, Él no nos llamó a ser jueces. A ninguno de nosotros Dios nos puso como jueces para emitir un veredicto. Un veredicto muchas veces que es muy piladario, ¿no? Como dice la palabra, muy piladario, muy rotundo, muchas veces nos ponemos nosotros así como jueces y mandamos a la gente al tiro al infierno, pues, este ya es digno y no conocemos el trasfondo de su vida, no conocemos lo que ha pasado a esa persona, no conocemos lo que siente, no conocemos por qué está haciendo lo que está haciendo, no sabemos si está bajo qué presiones, no sabemos. Pero Dios sí sabe. Entonces, cuando Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, está diciendo que no debemos hacerlo de la forma que se hacía antes, sino que lo hagamos ahora con discernimiento, con sabiduría y considerándonos nosotros mismos. Pero también está diciendo que no condenemos, como lo hace un juez. El único que puede condenar es el juez, ¿verdad? Que toma un martillo y dice, esta es la condena que va a recibir esta sentencia, esta persona, por haber cometido tal delito. Nosotros, Dios no nos ha dado esa autoridad ni esa capacidad a nosotros, porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 5, ¿ya? Así que, ojo con eso. Por eso la palabra es importante entender el contexto. Sigamos, dice, en muchas ocasiones se toman versículos completos aparte de él y se utilizan para argumentar o sostener ideas, que al leer el texto completo, capítulos, libros, son totalmente distintas de la idea inicial. Esto es porque en un capítulo, como yo les estaba diciendo antes, el autor puede referirse a varios temas y puede comenzar con un tema inicial y después a la mitad cambiarlo por otro, como tiene la costumbre el apóstol Pablo. Yo ya le expliqué el versículo que habla en Apocalipsis 3:20, donde Cristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya se lo expliqué ayer. O se lo estaba explicando cuando hubo la interrupción. Bien, la letra A. Hablamos del contexto remoto. Dice, eso es lo que está ocurriendo en el momento remoto o histórico. ¿Ya? Para encontrar el contexto remoto del texto debemos conocer el momento histórico, fecha aproximada, que fue escrito el texto bajo nuestro análisis. O sea, tenemos que ir a la parte histórica, averiguar por qué Pablo le estaba hablando de esa manera, qué fue lo que pasó, por qué lo estaba reprendiendo, cuáles eran las cláusulas y si dentro de esa reprensión había mandamientos, si habían doctrinas y consejos que la iglesia estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo habla a los Gálatas, le dice, oh Gálatas insensato, ¿no? ¿Qué os fascinó? Para que refalarais de la palabra que él le había dado, porque dentro de los Gálatas se habían infiltrado personas judías que habían, del momento que Pablo se convirtió, algunos le empezaron a perseguir para empezar a portillar de alguna forma la doctrina que Pablo ahora había neotestamentaria, la doctrina del Espíritu Santo que el Espíritu le había revelado a él, que hablara a la iglesia, porque Pablo fue llamado a los gentiles, a predicar a los gentiles, a la iglesia gentil, no a los judíos. Pedro era a los judíos, pero Pablo, Dios lo apartó y lo llamó para que predicara a la iglesia gentil, ¿no? Esa iglesia nueva, emergente que estaban haciendo, sin toda la carga tradicional, típica, histórica que traían los judíos de muchos, de miles de años, incluso arrastrando enseñanzas de los padres, de las tradiciones de los ancianos, que son llamadas midrash, que son los llamados consejos y tradiciones de los ancianos. Esas son enseñanzas
que se llaman los Midrash. Esas enseñanzas abarcaban muchas viejas escuelas de los rabinos antiguos que le fueron agregando muchas cosas a la enseñanza de los mandamientos que el Señor había dado. A tal punto de que ellos le agregaban cosas que Dios jamás había mandado. A observar la ley así con lupa y demasiado detallista al punto de ser gravoso a cada persona que quería llegar a conocer al Señor. Por ejemplo, por eso Cristo lo reprende cuando Él habla y en Lucas y le dice: ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Porque coláis, le dice, ¿no?, el mosquito y tragáis lo mejor que de la gente, porque perseguís a un prosélito, le dice, para hacerlo 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué le dijo así Cristo? Porque ellos, hay de vosotros, porque arrojáis sobre los hombres pesadas cargas, le dice, para vuestros hombros, y le hacéis al final más hijo, 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos, le dice. ¿Por qué? Porque lo llenaban de tradiciones de hombres que Dios no había mandado. Entonces ellos con los años fueron agregando cosas y cosas y cosas que Dios jamás había mandado. A tal punto de que ellos tenían, por ejemplo, el día de reposo, costumbres para comer, y no tenían que una forma de lavarse las manos, al punto de llegar a calcular cuántos pasos tenían que dar. O sea, era una cosa, pero totalmente exagerada al extremo, todo para pedir, porque habían hecho un negocio también, ¿no?, de las enseñanzas bíblicas. Entonces, ojo con eso. Y ahí, por eso el Señor los reprende duramente, y le dice: escribas y fariseos hipócritas. Entonces, que coláis el mosto, pedís el eneldo, coláis el mosquito y te quedáis con el eneldo, le dice, y los diezmos y la ofrenda. No es mal que estuvieran ellos pidiendo el diezmo y la ofrenda, porque eso era lo que... Pero ellos decían que el más importante era el diezmo y la ofrenda que el altar. Entonces Cristo también lo reprende por eso, sabiendo que el altar, que era más importante, que era el que santificaba la ofrenda, y ellos decían que era al revés. Entonces Cristo lo reprende por todo eso. Y en Lucas está... No les voy a decir el capítulo para que lo busquen. ¿Ah? Búsquenlo, lean la palabra, chiquillos. Es muy interesante encontrar lo que Cristo les dice, ya, porque ahí uno va diferenciando la enseñanza exagerada de todas las cosas que le habían agregado los escribas y los fariseos a la enseñanza. Habían perdido todo el espíritu de la ley, el espíritu de verdad, el espíritu de la ley de la vida de Dios, y le habían agregado muchas cosas que era insoportable llevar, ¿ya? Entonces, el contexto remoto, yo le explico todo esto para que entiendan un poco la historia. Por eso les dije que compraran el libro Uso y Costumbres de las Tierras Bíblicas, porque van a entender todas las tradiciones que ellos tenían. Y eso es uno de los muchos que hay, o sea, una parte, para que ustedes vean. Entonces, para que nosotros entendamos el trasfondo de lo que Pablo o los apóstoles estaban hablando, tenemos que ir al contexto remoto, que era la parte histórica, a comprender por qué Pablo estaba hablando así, qué es lo que estaba pasando. Por eso yo le digo que el contexto y el contexto remoto son siempre el trasfondo histórico de lo que pasa, ¿ya? Entonces va a ser más fácil para nosotros entenderlo así. Siempre que lean ustedes la escritura tienen que preguntarse por qué Pablo le estaba hablando de esta manera, qué es lo que estaba ocurriendo en ese entonces, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó para que Pablo le estuviera hablando de esa manera? Siempre tienen que hacerse preguntas, chiquillos, preguntas. De hecho, en Corintio, Pablo, como ya le había dicho antes, él manda una carta a los ancianos de la iglesia para que, aun cuando él estaba ausente, pues tenían que discernir y poder juzgar un caso de adulterio, ya donde un hijo se había levantado o
había tenido relaciones sexuales, hablando bien claro, con su madrastra. O sea, Pablo se indigna con esto y Pablo, que era un hombre muy celoso de la escritura, les dice, esto ni siquiera se da ni en los incrédulos, porque no que no se diera en relación a los hechos, sino que no se diera en relación a que no habían juzgado ni habían visto el problema, porque se estaban lavando las manos y haciéndolo como vista gorda. Y él les dice, no, tienen que juzgar el caso dentro de la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, ojo, por eso se suscitaron muchas problemáticas a las que el apóstol Pablo escribía esas cartitas aconsejando y diciendo, guiado por el Espíritu Santo, dando imperativo dirigido por el Espíritu, diciendo lo que no se hace, lo que sí se hace, lo que es consejo, lo que es doctrina y viceversa, lo que yo les he estado hablando. Bien, está el contexto remoto, que es el contexto histórico para comprender lo que se está leyendo, y ve el contexto inmediato, es aquel mensaje, principio de enseñanza que se desprende del texto una vez analizado. En otras palabras, la enseñanza que podemos extraer del texto y traerlo a la actualidad y aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, si vemos el tema de la esclavitud, en esos años la esclavitud era una cosa horrenda. Y un esclavo no tenía derechos, era tratado como poco menos que infrahumanamente, no podía, estaba tenido a que podía el amo hacer de él lo que quisiera. Incluso los romanos, que eran muy crueles con los esclavos, porque ellos tenían derechos sobre la vida de ellos, incluso los tomaban hasta para hacer cosas muy bajas, como involucrarlo en sus aberraciones sexuales, por ejemplo. Sobre todo los que eran personas con más plata, ¿ya? Y los involucraban en sus orgías y en sus cosas, a hacer lo que ellos quisieran con los esclavos. O sea, era una cosa horrenda, terrible. Hoy día a lo mejor el contexto no es el mismo, pero sí existe la esclavitud. No existe esa clase de esclavitud, pero existe otra clase de esclavitud. Entonces, si hablamos, nos vamos al contexto histórico, si vamos al contexto remoto, podemos ver la esclavitud en ese tiempo, pero si la vemos ahora, si la traemos ahora acá, al hablar de la esclavitud, por ejemplo, cuando Pablo dice que él era esclavo de Cristo, ¿sí? Me dice esclavo de Cristo, dice Pablo. Está hablando de que él voluntariamente, en verdad, se rindió a Cristo y se hizo esclavo de Cristo. Pero en Cristo la esclavitud es distinta, porque si un esclavo antiguamente no tenía derechos ni nada que podía reclamar, en Cristo sí. Porque Pablo dice que este pacto es mejor que el antiguo y que tenemos muchas bendiciones. ¿Entiendes? Entonces, si lo traemos a la realidad, tenemos que empezar a ver cuál es nuestra realidad y extraer la enseñanza. Si antiguamente la gente era literalmente esclava, hoy quizás no lo es, pero es esclava sí, voluntariamente, del vicio, de la inmoralidad sexual, de la idolatría, de un montón de cosas que están dentro de nuestro espíritu, ¿sí? Que van esclavos del pecado, por ejemplo, el apóstol Pablo lo dice. Entonces, tenemos que extraer el contexto del contexto remoto, tenemos que traerlo al contexto inmediato, o sea, al de nuestros días de hoy, para extraer la enseñanza, ¿sí? Bien, voy a dejar hasta aquí el video para que no avance tanto y no tenga menos dificultades para subirlo, ¿sí? Nos vemos en el tercer video para estar terminándolo, chiquillos. Nos vemos en el otro.